Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la gente se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: Les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús respondió: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si yo les dijera que ustedes vienen acá por conveniencia, seguramente se enojarían. Decían: no, escuchadme, cura, estoy viniendo a misa, trato de venir a rezar, a estar en paz. Y ciertamente que esta gente, porque Jesús es la verdad y les echa en cara, que no han venido para descubrir su misterio, sino porque comieron pan hasta saciarse, no entra en sintonía con la verdad de Jesús. Como cristianos, al acercarnos, no solo los fines de semana, en este día sí, por supuesto, porque es sábado, sino también cada día que podemos acudir al templo, pero también cada día que hacemos un tiempo en nuestro día a día para encontrarnos con el Señor, vamos a descubrir la verdad de Dios. Vamos a descubrir la verdad de Jesús, de quién es Jesús. Y al saber quién es Jesús, ya lo vamos aceptando y acogiendo como el Salvador. Porque Jesús da esta respuesta: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Creer en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Es justamente aceptarlo y acogerlo a Él como la clave de nuestra vida. Hace varios años, Juan Pablo II, cuando meditaba este Evangelio, decía que las personas tienen necesidad de saber si merece la pena nacer, vivir, luchar, sufrir, morir, si tiene valor comprometerse por algún ideal superior a los intereses de cada día, si hay un porqué que justifique nuestra existencia, nuestras luchas, nuestros sacrificios, y Jesús tiene la respuesta. Dios se ha encarnado, se ha hecho uno de nosotros para darle significado a nuestra vida. Jesús hace presente que el significado de nuestra existencia está en la eternidad para la cual fuimos creados. Eternidad que comienza hoy cuando le abrimos el corazón. Toma mate. Juan Pablo II nos ilumina para centrarnos en esta respuesta que da Jesús. Jesús ya da la respuesta. La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado.
Esa es la obra de Dios. La obra de Dios en nuestra vida, la obra de Dios en lo cotidiano de nuestro caminar. Vamos a continuar estos fines de semana profundizando este capítulo 6 de Juan, pero el centro va a seguir siendo siempre el mismo, Jesús como el que alimenta nuestro corazón. Y alimentar nuestro corazón es importante, sobre todo en este presente donde como cristianos podemos apuntalar a los demás desde Jesús. Ya les he compartido en otras misas cómo veíamos con, por ejemplo, los directivos del colegio que acompaño, lo significativo del crecimiento de ataques de pánico, de crisis de violencia, diferentes expresiones de enojo, de tristeza, de depresión que hay en el colegio. No solo en el secundario, que uno dice, bueno, siempre los jóvenes, no, también en el primario. Son expresiones que, por supuesto, nos empujan a dar una respuesta como institución educativa que también es cristiana y que por lo tanto también el elemento cristiano debe estar acompañando lo psicológico, acompañando el mundo emocional, acompañando para llevar el pilar de la vida cristiana que es Jesús, que es su presencia, que es su gracia, que es su cercanía, que es su evangelio. Y por supuesto, desde ese ámbito, acompañar y generar espacios donde uno pueda expresar cómo está, lo que siente, pero siempre desde el parámetro de la fe. Y también, saliendo de ese ámbito escolar, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, también generar espacios donde compartimos a la luz de la fe no solo nuestras necesidades, nuestros dolores, sino también cómo el Señor nos sale al paso, cómo el Señor nos acompaña. Una clave es, que ayer también la meditábamos, salir de nuestros encierros y ver en qué Dios pide abrirme. Por ejemplo, les compartía ayer en la misa, el jueves a la noche me fui a acostar con un peso en mi corazón. Y vieron, cuando uno se va a dormir pesado, no porque tiene el estómago lleno, sino en el corazón, anda con una angustia, con un bajón, no va a dormir bien. O tenés una pesadilla, o no pegás un ojo en toda la noche. Entonces, bueno, yo me acosté ahí calentito, pero seguía ese peso. Bueno, entonces empecé a orar. Señor, te entrego este peso, te entrego esto que me duele, te entrego esta situación. No pasaba. Digo, bueno, empecé a hacer alabanza. Señor, te alabo con esto, te alabo y lo pongo en tus manos. Y se me vino la palabra ensimismamiento o encierro, para ser más claros. Entonces seguí alabando al Señor. Bueno, Señor, te alabo con mis encierros, te alabo con aquellas cosas en las que me cuesta salir. Te proclamo como el centro de mi vida, tú eres mi Dios, mi Salvador, ¿no? Oraciones que a uno lo llevan a salir de sí mismo. Seguí haciendo esa oración y me vino otra palabra, intercesión. Entonces ahí se me cruzaron algunos para rezar, me venían a la mente, empecé a interceder por ellos. Te alabo, Señor, por esta persona, por su situación. Y ahí sí me vino la paz, me quedé frito y me dormí plácidamente toda la noche. 2 palabras el Señor me tiró, porque me puse en oración. Una debilidad en la que estaba y la llave. Cuando uno se pone en la oración,
ves desde el Señor más claro en dónde metiste la pata en el pozo, en dónde te estás estancando, y el Señor te muestra la salida, el camino, para dónde ir. Seguramente voy a tener otras noches más que uno se va a ir a dormir pesado y tendré que también ponerme a orar y a alabar. Entonces uno se destraba, digo, ¿qué llave que tiene el cristiano? Imagínese para el que no tiene fe, que no se le cruza recurrir al Señor. Y más rápido capaz que recurre a otras cosas, que algunas veces también nosotros, porque uno ya está muy desbordado, tiene que recurrir, no sé, una pastilla, no sé, algo que te ayude a dormir. Si no, uno sigue enroscado. ¿Y cómo usamos el poder de la fe? Porque no necesité de una pastilla ese jueves a la noche. Necesité de un momento de alabanza y de centrarme en el Señor y de salir de mí mismo. Qué grande que es el Señor. Y nuevamente la respuesta de Jesús, la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. Entonces, tenemos seguramente muchos momentos en la vida donde o nos abrimos al Señor o nos encerramos mucho más y nos terminamos lastimando más a nosotros mismos, porque si no pegás un ojo en la noche y al otro día tenés que seguir, vas a ir a trabajar mal, vas a responder menos en lo que tenés que responder, vas a comer mal, etcétera, ¿no? Como una cosa lleva a la otra. Tanto lo positivo, la gracia, la bendición, como lo negativo, lo que no rezo, lo que no pongo en las manos del Señor. Hagamos efecto dominó desde lo bueno, hagamos efecto dominó desde la gracia, desde todo lo que el Señor quiere seguir haciendo en mí y a través mío para los demás. Porque si estoy bien en el Señor, y voy a poder rendir mucho más como cristiano, como evangelizador, como misionero, como instrumento de su gracia para todos los que el Señor me ponga en el camino al otro día. Entonces, este discurso que lo vamos a seguir meditando en los próximos fines de semana, el centro es el mismo. Yo soy el pan de vida, pero ¿qué hago con Jesús? Me alimento de Él, me lleno de Él, me dejo iluminar, acompañar por Él, pongo mis energías donde el Señor me dice, ponelas acá. Responderle a Jesús es cada día fabricar la gracia que Él necesita, que Él me pide. Porque cuando me pidió interceder, y bueno, Dios sabe qué habrá hecho con esa oración que hice el jueves a la noche por esas personas que me puso en la mente, en la imaginación. Dios sabe lo que habrá hecho. A mí me pidió rezar y después me dormí. Así que bueno, el Señor me liberó. Pero me pidió rezar, interceder. Nos puede pedir eso u otras cosas, pero al ser fiel en lo poco, y el Señor quién sabe a cuántos bendice. A uno mismo, por supuesto, pero también a los demás. Esta frase que tantas veces la escuchamos de Jesús que le decía a un santo que también estaba preocupado, angustiado, ocupate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Descentrarnos de nosotros, porque quizás algunas cosas no se van a resolver como queramos, pero el Señor sabe cómo resolverlas. Él siempre tiene miles de respuestas, de caminos, pero hay que centrarse en Él, porque en Él está la salvación. Hoy, mañana, todos los días, en Él está la verdadera salvación. La salvación de un detalle, la salvación de algo que cuesta liberarse, la salvación de algo que no sé cómo va a salir, de una preocupación, de una angustia. Jesús es salvación y puede ser salvación en mi vida de todas las cosas, pero el centro debe ser Él. Que Él sea nuestro pan de vida y que cada día nos alimentemos más de su presencia.
para llevarlo mejor a los demás. Que así sea.